Y llegamos a la segunda parte del libro de Momo. Espero que estén muy bien en sus casas. Espero que pues se le estén pasando lo mejor que se pueda, ¿no? Ya no doy más introducciones porque siempre reitero lo mismo y lo mismo. Y a veces pues también tener ese recordatorio de que estamos encerrados pues podría llegar a resultar ciertamente fastidioso, ¿no? Entonces pues ya no doy más esta bienvenida, ¿no? Ya saben a lo que venimos aquí en estas grabaciones. Y pues vamos a realizar la lectura del libro de Momo. Estamos pasando el capítulo 6, la segunda parte. Ustedes ya vieron que tiene 3 partes este capítulo, esta novela. No sé, me gustaría que me hicieran llegar sus comentarios, si pueden, por supuesto. A lo mejor voy a sonar un poquito como los youtubers, esos que tanto a ustedes les encanta ver, pero me gustaría que me comentaran qué impresiones les está dando la lectura de Momo. Si ustedes se dan cuenta, la novela está manejando un montón de aprendizajes, ¿no? Un montón de cosas que más allá de aprendizajes que nosotros tendríamos que memorizar, yo creo que son más bien reflexiones. Situaciones en la novela que pues nos van llevando a pensar en ciertas cosas, ¿no? En ciertas frases que tendrían que hacer que nos replantemos varias cosas que nosotros hacemos todos los días, ¿no? La idea de la paciencia, la idea de aprender a escuchar, la idea de decir las cosas siempre con la verdad, ¿no? Como el personaje de Beppo el barrendero, ¿no? La idea de la creatividad, de la imaginación, todas esas cosas. Por eso creo que es un libro muy completo. Pero bueno, acomódense porque estamos a punto de entrar a la parte pues más emocionante de la novela, la mera carnita, por así decirlo, que es la parte número 2, la segunda parte. Y vamos a empezar entonces con el capítulo número 6, el capítulo número 6 de Momo. Tengan a la mano su libro, o ya sea que lo tengan en físico o en su dispositivo móvil. Espero que lo puedan leer, espero que puedan hacer la lectura. Y pues empezamos, ¿no? El capítulo número 6 se llama La cuenta está equivocada, pero cuadra. Y va de las de así. Existe una cosa muy misteriosa pero muy cotidiana. Todo el mundo participa de ella. Todo el mundo la conoce, pero muy pocos se detienen a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla como viene, sin hacer preguntas. Esta cosa es el tiempo. Hay calendarios y relojes para medirlo, pero eso significa poco porque todos sabemos que a veces una hora puede parecernos una eternidad y otra, en cambio, pasa en un instante. Depende de lo que hagamos durante esa hora. Porque el tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Y nadie lo sabía tan bien precisamente como los hombres grises. Nadie sabría aprender tan bien el valor de una hora, de un minuto, de un segundo de vida, incluso como ellos. Claro que lo aprecian a su manera, como las sanguijuelas aprecian la sangre, y así actuaban. Ellos habían hecho sus planes con el tiempo de los hombres. Eran planes trazados muy cuidadosamente y con gran previsión. Lo más importante era que nadie prestara atención a sus actividades. Se habían incrustado en la vida de la gran ciudad y de sus habitantes sin llamar la atención. Paso a paso, sin que nadie se diera cuenta, continuaban invadiendo y se adueñaban de los hombres. Conocían a cualquiera que pareciera apto para sus planes mucho antes de que éste se diera cuenta. No hacían más que esperar el momento adecuado para atraparlo, aunque hicieran todo lo posible para que ese momento llegara pronto. Tomemos por ejemplo al señor Fusi, el barbero. Es cierto que no se trataba de un peluquero famoso, pero era apreciado en su barrio. No era ni pobre ni rico. Su tienda, situada en el centro de la ciudad, era pequeña y ocupaba a un aprendiz. Un día, el señor Fusi estaba en la puerta de su establecimiento y esperaba a la clientela. El aprendiz descansaba aquel día y el señor Fusi estaba solo. Miraba cómo la lluvia caía sobre la calle, pues era un día gris, y también el espíritu del señor Fusi hacía un día plomizo. Mi vida va pasando, pensaba, entre el chasquido de las tijeras, el parloteo y la espuma de jabón. ¿Qué estoy haciendo de mi vida? El día que me muera será como si nunca hubiera existido. A todo eso no hay que creer que el señor Fusi tuviera algo que objetar a una charla. Todo lo contrario, le encantaba explicar a los clientes con toda amplitud sus opiniones y oír lo que ellos pensaban de ellas.
Tampoco le molestaba en absoluto el chasquido de las tijeras o la espuma de jabón. Su trabajo le gustaba mucho y sabía que lo hacía bien. Especialmente su habilidad para afeitar a contrapelo bajo la barbilla era difícil de superar. Pero hay momentos en que uno se olvida de todo. Le pasa a todo el mundo. Toda mi vida es un error, pensaba el señor Fusi, que se ha hecho de mí un insignificante barbero. Eso es todo lo que he conseguido ser, pero si pudiera vivir de verdad, sería otra cosa distinta. Claro que el señor Fusi no tenía la menor idea de cómo habría de ser eso de vivir de verdad. Solo se imaginaba algo importante, algo muy lujoso, tal como veía en las revistas. Pero pensaba con pesimismo: mi trabajo no me deja tiempo para ello, porque para vivir de verdad hay que tener tiempo, hay que ser libre. Pero yo seguiré toda mi vida preso del chasquido de las tijeras, el parloteo y la espuma de jabón. En ese momento se acercó un coche lujoso, gris, que se detuvo exactamente delante de la barbería del señor Fusi. Se apeó de él un señor gris, que entró en el establecimiento, puso su portafolios gris en la mesa delante del espejo, colgó su bombín del perchero y, sentándose en el sillón, sacó del bolsillo un cuaderno de notas que comenzó a hojear, mientras fumaba su pequeño puro gris. El señor Fusi cerró la puerta de la barbería porque le pareció que, de repente, hacía mucho frío allí. ¿En qué puedo servirle?, preguntó trastornado. ¿Afeitar o cortar el pelo? Y en el mismo instante se maldijo por su falta de tacto, pues el señor cliente poseía una calva reluciente. Ni lo uno ni lo otro, dijo el hombre gris, sin sonreír y con una voz átona, que podríamos llamar gris ceniza. Vengo de la caja de ahorros del tiempo. Soy el agente número XYQ 384B. Sabemos que quiere abrir una cuenta de ahorros en nuestra entidad. Eso me resulta nuevo, contestó el señor Fusi, más desconcertado todavía. Si he de serle franco, no sabía siquiera que existiera una institución así. Pues bien, ahora lo sabe, respondió tajante el agente. Volvió algunas hojas de su cuaderno y prosiguió. Usted es el señor Fusi, el barbero, ¿no es así? Pues sí, ese soy yo, contestó el señor Fusi. Entonces no me equivoqué de dirección, dijo el hombre gris mientras cerraba de su cuaderno de notas. Es usted candidato de nuestra institución. ¿Cómo? Preguntó el señor Fusi, sorprendido todavía. Verá usted, querido señor Fusi, dijo el agente. Se gasta usted la vida entera en el chasquido de las tijeras, el parloteo y la espuma de jabón. Cuando usted se muera, será como si nunca hubiera existido. Si tuviera tiempo para vivir de verdad, sería otra cosa. Todo lo que necesita es tiempo. ¿Tengo razón? En eso precisamente estaba pensando, murmuró el señor Fusi, con un escalofrío, porque a pesar de haber cerrado la puerta, cada vez hacía más frío. ¿Lo ve?, repuso el hombre gris, chupando con satisfacción su pequeño puro. ¿Pero de dónde sacar el tiempo? Hay que ahorrarlo. Usted, señor Fusi, gasta el tiempo de un modo totalmente irresponsable. Se lo demostraré con una pequeña cuenta. 1 minuto tiene 70 segundos y 1 hora tiene 70 minutos. ¿Me sigue? Claro, dijo el señor Fusi. El agente número XYQ 384B comenzó a escribir las cifras con un lápiz gris en el espejo. 60 por 70 son 3.600, de modo que 1 hora tiene 3.600 segundos. Un día tiene 24 horas, es decir, 3.600 por 24, lo que da 86.400 segundos por día. Un año tiene, como lo sabe todo el mundo, 365 días, lo que nos da 31.536.000 segundos por año, o 315.360.000 segundos en 10 años. ¿En cuánto estima usted, señor Fusi, la duración de su vida? Bueno, tartamudeó el señor Fusi trastornado. Espero llegar a los 70 u 80 años. Está bien, prosiguió el hombre gris. Por precaución, contaremos con 70 años. Eso sería pues 315.360.000 por 7, lo que da 2.207.520.000 segundos, y escribió esa cifra con grandes números en el espejo. Después la subrayó varias veces y declaró: esta es, pues, señor Fusi, la fortuna de que dispone. El señor Fusi tragó saliva y pasó la mano por la frente. La cifra le daba mareos. Nunca había pensado que fuera tan rico. Sí, dijo el agente asintiendo con la cabeza, mientras volvía a aspirar su pequeño puro gris. Es una cifra impresionante, ¿verdad? Pero todavía hemos de continuar. ¿Cuántos años tiene usted, señor Fusi? 42, farfulló este, sintiéndose de repente tan culpable como si hubiera cometido un desfalco. ¿Cuántas horas suele dormir, en promedio, cada noche?
siguió inquiriendo el hombre gris. Unas 8 horas, confesó el señor Fusi. El agente calculó a la velocidad del rayo. El lápiz volaba con tal rapidez sobre el espejo que al señor Fusi se le erizaba el cabello. 42 años, 8 horas diarias. Eso da 441.504.000. Esa suma podemos darla ya por perdida. ¿Cuánto tiempo tiene que sacrificar diariamente para el trabajo, señor Fusi? 8 horas, más o menos también, reconoció el señor Fusi con humildad. Entonces hemos de asentar una vez más la misma suma en el saldo negativo, prosiguió el agente inflexible. Pero resulta que también se le gasta algún tiempo debido a la necesidad de alimentarse. ¿Cuánto tiempo necesita en total para todas las comidas del día? No lo sé exactamente, dijo el señor Fusi, miedoso. 2 horas, quizá. Eso me parece demasiado poco, dijo el agente, pero admitámoslo, eso da. En 42 años, el importe de 110.376.000. Prosigamos. Usted vive solo con una anciana madre, según sabemos. Cada día le dedica a la buena señora 1 hora entera, lo que significa que se sienta con ella y le habla a pesar de que está tan sorda que apenas puede oírlo. Eso es siempre tiempo perdido. Da 55.188.000. Además tiene usted, sin ninguna necesidad, un periquito, cuyo cuidado le cuesta diariamente 1/4 de hora, lo que al cambio le da 13.796.000. Pero, intervino suplicante el señor Fusi, no me interrumpa, gruñó la gente que contaba más deprisa cada vez. Como su madre está impedida, usted, señor Fusi, tiene que hacer parte de las tareas de la casa, tiene que ir a hacer compras, lustrar los zapatos y otras cosas engorrosas. ¿Cuánto tiempo le lleva eso diariamente? ¿Acaso 1 hora? Pero eso da otros 55.188.000 que pierde. Sabemos además que va una vez a la semana al cine, que una vez a la semana canta en un coro, que tiene un grupo de amigos con los que se reúne 2 veces por semana y que a veces incluso lee un libro. En resumen, que mata usted el tiempo con actividades inútiles y eso durante 3 horas diarias, lo que da 165.564.000. ¿No se encuentra bien, señor Fusi? No, contestó el señor Fusi. Perdóneme, por favor. Enseguida acabamos, dijo el hombre gris. Pero tenemos que hablar todavía de un capítulo especial de su vida, porque tiene usted un pequeño secreto. Usted ya sabe. Al señor Fusi comenzaron a castañarle los dientes de tanto frío que tenía. ¿Eso también lo sabe?, murmuró agotado. Creía que aparte de mí y la señora Daria, en nuestro mundo moderno, lo interrumpió el agente número XYQ 384B, no hay sitio para los secretitos. ¿Ve usted las cosas con realismo, señor Fusi? Contésteme una pregunta. ¿Quiere usted casarse con la señora Daria? No, dijo el señor Fusi. Eso no va precisamente, prosiguió el hombre gris, porque la señorita Daria estará toda su vida encadenada a la silla de ruedas, porque tiene paralizadas las piernas. A pesar de eso, usted va a verla cada día durante media hora para llevarle una flor. ¿A qué viene eso? Se alegra tanto siempre, contestó el señor Fusi a punto de llorar. Pero visto fríamente, repuso el agente, es tiempo perdido para usted. Exactamente 27.594.000 segundos hasta ahora. Y si a ello añadimos que tiene usted la costumbre de sentarse cada noche antes de acostarse junto a la ventana durante 1/4 de hora para reflexionar sobre el día transcurrido, podemos restar una vez más la suma de 13.797.000. Veamos ahora lo que queda, señor Fusi. En el espejo había ahora la siguiente suma. Esta suma, dijo el hombre gris mientras golpeaba varias veces el espejo con su lápiz, con tal fuerza que sonaba como tiros de revólver, esta suma es, pues, el tiempo que ha perdido hasta ahora. Señor Fusi, ¿qué le parece? Al señor Fusi no le parecía nada. Se sentó en una silla en un rincón y se secó la frente con el pañuelo porque a pesar del frío estaba sudando. El hombre gris se sintió serio. Si se está dando exacta cuenta... Sí, se está dando exacta cuenta, dijo. Ya es más de la mitad de su fortuna inicial, señor Fusi. Pero ahora vamos a ver qué le ha quedado de sus 42 años. 1 año son 31.536.000 segundos, como sabe. Y eso multiplicado por 42.324.512.000, escribió esa cifra debajo del tiempo perdido. Se guardó el lápiz e hizo una larga pausa para que la vista de la larga serie de ceros hiciera su efecto sobre el señor Fusi. Este es, pues, pensaba el señor Fusi anonadado, el balance de toda mi vida hasta ahora. Estaba tan impresionado por la cuenta que cuadraba con tal precisión que lo aceptó todo sin contradicción, y la cuenta en sí era correcta.
Este era uno de los trucos con los que los hombres grises estafaban a los hombres en 1000 ocasiones. ¿No cree usted? Retomó la palabra en tono suave el agente número XYQ384B. ¿Que no puede seguir con ese despilfarro? ¿No sería hora, señor Fusi, de empezar a ahorrar? El señor Fusi asintió, mudo, con los labios morados de frío. Sí, por ejemplo, proseguía la voz cenicienta de la gente junto al oído del señor Fusi, hubiera empezado a ahorrar 1 hora diaria hace 20 años, tendría ahora un saldo de 26.280.000 segundos. De ahorrar diariamente 2 horas, el saldo, claro está, sería el doble, es decir, 52.560.000. Y por favor, señor Fusi, que son 2 miserables horitas a la vista de esta suma. Nada, exclamó el señor Fusi, una pequeñez. Me alegra que se dé usted cuenta, prosiguió el agente, y así calculamos lo que habría ahorrado en las mismas condiciones. En 20 años nos daría la señorial cifra de 105.120.000 segundos. Todo este capital estaría a su libre disposición al alcanzar los 72 años. Magnífico, farfulló el señor Fusi poniendo los ojos como platos. Espere, prosiguió el hombre gris, que todavía hay más. Nosotros, los de la caja de ahorros de tiempo, no nos limitamos a guardarle el tiempo que usted ha ahorrado, sino que le pagamos intereses, lo que significa que en realidad tendría usted mucho más. ¿Cuánto más?, preguntó el señor Fusi sin aliento. Eso dependerá de usted, aclaró el agente, según la cantidad que ahorra y el plazo en que dejará fijos sus ahorros. ¿Plazo fijo?, se informó el señor Fusi. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo, dijo el hombre gris. Si usted no nos exige la devolución del tiempo ahorrado antes de 5 años, nosotros se lo doblamos. Su fortuna, pues, se dobla cada 5 años, ¿entiende? A los 10 años sería 4 veces la suma original, a los 15 años 8 veces y así sucesivamente. Si hubiera empezado a ahorrar solo 2 horas diarias hace 20 años, a los 62 años, es decir, después de un total de 40 años, dispondría del tiempo ahorrado hasta entonces por usted multiplicado por 256. Serían 26.910.720.000. Tomó una vez más su lápiz gris y escribió también esa cifra en el espejo. Como puede usted ver, señor Fusi, dijo entonces mientras sonreía por primera vez, sería más del décuplo de todo el tiempo de su vida original, y eso ahorrando solo 2 horas diarias. Piense si no merece la pena esa oferta. Por supuesto, dijo el señor Fusi agotado. Sin duda que sí. Soy un infeliz por no haber empezado a ahorrar hace tiempo. Ahora me doy cuenta, y he de confesar que estoy desesperado. Para eso no hay ningún motivo, dijo el hombre gris con suavidad. Nunca es demasiado tarde. Si usted quiere, puede empezar hoy mismo. Verá usted que merece la pena. Claro que quiero, gritó el señor Fusi. ¿Qué he de hacer? Querido amigo, contestó el agente alzando las cejas, usted sabrá cómo se ahorra el tiempo. Se trata simplemente de trabajar más deprisa y dejar de lado todo lo inútil. En lugar de media hora, dedique 1/4 de hora a cada cliente. Evite las charlas innecesarias. La hora que pasa con su madre la reduce a la media. Lo mejor sería que la dejaran en un buen asilo, pero barato, donde cuidaran de ella, y con eso ya habré ahorrado 1 hora. Quítese de encima al periquito. No visite a la señora Daria más que una vez cada 15 días, si es que no puede dejarlo del todo. Deje el 1/4 de hora diario de reflexión. No pierda tiempo precioso en cantar, leer o con sus supuestos amigos. Por lo demás, le recomiendo que cuelgue en su barbería un buen reloj, muy exacto para poder controlar mejor el trabajo de su aprendiz. Está bien, dijo el señor Fusi. Puedo hacer todo eso, pero ¿qué haré con el tiempo que me sobre? ¿Tengo que depositarlo? ¿Dónde? ¿O tengo que guardarlo? ¿Cómo funciona todo eso? No se preocupe, dijo el hombre gris mientras sonreía por segunda vez. De eso nos ocupamos nosotros. Puede usted estar seguro de que no se perderá nada del tiempo que usted ahorre. Ya se dará cuenta de que no le sobra nada. Está bien, respondió el señor Fusi anonadado. Me fío de ustedes. Hágalo tranquilo, querido amigo, dijo el agente mientras se levantaba. Puedo, pues, darle la bienvenida a la gran comunidad de los ahorradores de tiempo. Ahora también usted, señor Fusi, es un hombre realmente moderno y progresista. Lo felicito. Con esas palabras tomó el sombrero y el portafolios. Un momento, por favor, lo llamó el señor Fusi. ¿No tenemos que firmar algún contrato? ¿No me da algún papel? El agente número XYQ384 se volvió en la puerta y miró al señor Fusi con cierto desgano. ¿Para qué?, preguntó. El ahorro de tiempo no se puede comparar con ningún otro tipo de ahorro. Es una cuestión de confianza absoluta para ambas partes. A nosotros nos basta su asentimiento.
es irrevocable. Nosotros nos ocupamos de sus ahorros. ¿Cuánto va a ahorrar usted? Es cosa suya. No lo obligamos a nada. Que la pase bien, señor Fusi. Con esas palabras, el agente se subió a su elegante coche y salió disparado. El señor Fusi lo siguió con la mirada y se frotó la frente. Poco a poco volvía a entrar en calor, pero se sentía enfermo. El humo azul del pequeño puro del agente siguió flotando durante mucho tiempo por la barbería sin querer disolverse. Solo cuando el humo hubo desaparecido, comenzó a sentirse mejor el señor Fusi, pero del mismo modo que desaparecía el humo, palidecían también las cifras del espejo. Y cuando se borraron del todo, se borró también de la memoria del señor Fusi el recuerdo de su visita ante Gris, el recuerdo del visitante, no el de la decisión. Esta la consideró ahora como propia. El propósito de ahorrar tiempo para poder empezar otra clase de vida en algún momento del futuro se había clavado en su alma como un anzuelo, y entonces llegó el primer cliente del día. El señor Fusi lo atendió refunfuñando, dejó de lado todo lo superfluo y se estuvo callado, y efectivamente, en lugar de media hora, acabó en 20 minutos. Lo mismo hizo desde entonces con todos sus clientes. Su trabajo hecho de esta manera no le gustaba nada, pero eso ya no importaba. Además del aprendiz contrató a 2 oficiales y vigilaba que no perdiera ni un solo segundo. Cada movimiento se realizaba según un plan de tiempos, exactamente calculado. En la barbería del señor Fusi colgaba ahora un cartel que decía: el tiempo ahorrado vale el doble. Escribió una carta breve, objetiva a la señorita Daria, en la que decía que por falta de tiempo no podía ir a verla. Vendió su periquito a una pajarería, envió a su madre a un asilo bueno, pero barato, a donde la iba a ver una vez al mes. También en todo lo demás siguió los consejos del hombre gris, pues los tomaba por decisiones propias. Cada vez se volvía más nervioso e intranquilo, porque ocurría una cosa curiosa. De todo el tiempo que ahorraba, no le quedaba nada nunca. Desaparecía de modo misterioso y ya no estaba. Al principio de modo apenas sensible, pero después más y más. Se iba acortando sus días. Antes de que se diera cuenta, ya había pasado una semana, un mes, un año y otro. Como ya no se acordaba de la visita del hombre gris, debería de haberse preguntado en serio a dónde iban a parar su tiempo, pero esa pregunta nunca se la hacía, al igual que todos los demás ahorradores del tiempo. Había caído sobre una especie de obsesión ciega, y si alguna vez se daba cuenta de que sus días se volvían más y más cortos, ahorraba con mayor obsesión. Al igual que el señor Fusi, le ocurría a mucha gente de la gran ciudad, y cada día eran más los que dedicaban a los que ellos llamaban ahorrar tiempo. Y cuantos más eran, más los imitaban, e incluso aquellos que en realidad no querían hacerlo no tenían más remedio que seguir el juego. Diariamente se explicaba por radio, televisión y en los periódicos las ventajas de nuevos inventos que ahorraban tiempo, que un día regalarían a los hombres la libertad para la vida, de verdad. En las paredes se pegaban carteles en los que se veían todas las imágenes posibles de la felicidad. Debajo decía, en las letras luminosas: los ahorradores de tiempo viven mejor, los ahorradores de tiempo son dueños del futuro, cambia tu vida, ahorra tiempo. Pero la realidad era muy distinta. Es cierto que los ahorradores de tiempo iban mejor vestidos que los que vivían cerca del anfiteatro, ganaban más dinero y podían gastar más, pero tenían caras desagradables, cansadas o amargadas y ojos antipáticos. Ellos, claro está, desconocían la frase «ve con Momo». No tenían a nadie que pudiera escucharlos y los ayudara a volverse listos, amistosos o contentos. Pero incluso si hubieran tenido a alguien así, seguramente jamás habrían ido a verlo, a menos que se hubiera podido resolver la cuestión en 5 minutos. Si no, lo habrían considerado todo tiempo perdido. Según decían, tenían que aprovechar incluso los ratos libres, con los que tenían que conseguir como fuera y a toda prisa diversión y relajación. Así que ya no podían celebrar fiestas de verdad, ni alegres ni serias. Soñar se consideraba entre ellos casi un crimen, pero lo que más les costaba soportar era el silencio, porque en el silencio les sobrevenía el miedo, porque intuían que lo que en realidad estaba ocurriendo con su vida. Pero eso por eso hacían ruido siempre que los amenazaba el silencio. Pero está claro que no se trataba de un ruido divertido como el que reina allí donde juegan los niños, sino de uno airado y pesimista, que de día en día hace más ruidosa la ciudad. El que a uno le gustara su trabajo y lo hiciera con amor no importaba. Al contrario, eso solo
entretenía, lo único importante era que hicieran el máximo trabajo en el mínimo tiempo. En todos los lugares de trabajo de las grandes fábricas y oficinas colgaban carteles que decían: el tiempo es precioso, no lo pierdas, el tiempo es oro, ahórralo. Había carteles parecidos en los escritorios de los jefes, sobre los sillones de los directores, en las salas de consulta de los médicos, en las tiendas, restaurantes y almacenes e incluso en la escuela y jardines de niños. No se libraba nadie. Al final incluso la propia ciudad había cambiado más y más su aspecto. Los viejos barrios se derribaban y se construían casas nuevas en las que se dejaban de lado todo lo que parecía superfluo. Se evitaba el esfuerzo de construir las casas en función de la gente que tenía que vivir en ellas, porque entonces se tendrían que construir muchas cosas diferentes. Resultaba mucho más barato y sobre todo ahorraba tiempo construir las casas todas iguales. Al norte de la ciudad se extendían ya inmensos barrios nuevos. Se alzaban ahí en filas interminables los edificios departamentales de muchos pisos que se parecían entre sí como un huevo a otro. Y como todas las casas eran iguales, también las calles eran iguales. Y estas calles monótonas crecían y se extendían hasta el horizonte. Un desierto de monotonía. Del mismo modo discurría la vida de los hombres que vivían en ellas, derechas hasta el horizonte, porque aquí estaba calculado y planificado con exactitud, cada centímetro y cada instante. Nadie se daba cuenta de que, al ahorrar tiempo, en realidad ahorraban otra cosa. Nadie quería darse cuenta de que su vida se volvía cada vez más pobre, más monótona y más fría. Los que lo sentían con claridad eran los niños, pues para ellos nadie tiene tiempo. Pero el tiempo es vida. Y la vida reside en el corazón, y cuanto más ahorraba de esto la gente, menos la tenía. Y bueno, este capítulo, wow, la verdad es que a mí me gusta bastante el mensaje, ¿no? Yo creo que en este video, por lo menos, en este archivo de audio, no vamos a leer otro capítulo porque ya voy a rebasar el tiempo que más o menos me establezco para hacerlos, de media hora. Entonces voy a apurarme a comentarlo un poquito porque me parece que es muy interesante, ¿no? A ver, ¿qué acaba de pasar, no? Esto claramente es una metáfora. Ya en el salón alguna vez vimos lo que es una metáfora. Y una metáfora, o sea, en resumidas cuentas, es una forma de decir algo utilizando elementos fantasiosos o elementos ficticios, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, cuando decimos los ojos de mi madre eran centellas de luz, realmente no tiene nada que ver con centellas, sino lo que verdaderamente estamos diciendo es que los ojos de mi madre eran bonitos, tenían una forma muy particular de mirar. Y esto lo digo porque a partir de aquí el libro se vuelve una cosa muy fantasiosa. Y la fantasía no es otra forma de ver la realidad a través de una metáfora enorme y que además de todo que es una construcción bastante particular, ¿no? Y en el caso de esta novela de Momo, ustedes ya se están dando cuenta de que poco a poco nos estamos metiendo en el terreno de la fantasía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que evidentemente la gente no puede ahorrar tiempo. O sea, no puedes simplemente decir que vas a depositar el tiempo en algún banco o que va a llegar una persona y te va a decir que ahorres el tiempo. No, esto es una metáfora de otra cosa. ¿Qué otra cosa? Bueno, yo lo voy a dejar a reflexión de ustedes, pero a mí me parece muy obvio, ¿no? Me parece más que claro, y de la forma en la que lo escribe el autor Mijael Ende, creo que es bastante simple y sencilla, ¿no? Pero les doy una pista. Piensen y pregúntenles a sus papás cómo funcionan el sistema de cobranza en Coppel, en Electra, en alguna de esas tiendas departamentales. A lo mejor los conceptos de tarjeta de crédito para ustedes pudiera parecer algo inentendible o muy complicado, pero pregúntenles a sus papás cómo funciona esto. Y lo digo porque en apariencia los hombres grises
que son algo así como empresarios, no sé, yo me los imagino como gente, como lo que nosotros los mexicanos conocemos como godines, ¿no? Trajeados, con corbata, fumando un montón. Hay una gran relación, hay una fuerte relación entre las personas que trabajan en oficinas y el vicio del cigarro, ¿no? Todavía no encuentro muy bien cuál es esa relación o dónde nace eso, pero existe y yo lo he observado, ¿no? Y entonces este hombre gris le ofrece al peluquero, el señor Fusi, que tiene que ahorrar tiempo, ¿no? Y que cuanto más tiempo ahorre, va a tener mayores beneficios. Piensen en esto y piensen en cómo de pronto pareciera que nosotros lo tenemos todo, pero tenemos como que esa necesidad de estar guardando, ¿no? Y guardar ¿para qué? O sea, preguntarnos ¿para qué nos va a servir todo eso que guardamos? Esto por lo general pasa con las personas que tienen pues recursos económicos altos, ¿no? Muchas veces la cuestión de ellos no es tener dinero para gastarlo, sino una cuestión muy acumulativa. Acumular y acumular y acumular y hacer riquezas. ¿Pero para qué? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Lo digo, y esto lo han escuchado en el salón, porque acuérdense que tenemos una compañerita que tiene la costumbre de querer comprarlo todo, ¿no? Ya sabemos quién es, porque lo hemos platicado en el salón. Y yo he invitado a esa compañerita a que piense que no todas las cosas se pueden comprar con dinero, ¿no? Y en la metáfora del libro, no todas las cosas se pueden tener con tiempo, ¿no? Y fíjense cómo hay una transformación muy grande en la personalidad del señor Fusi cuando se propone a tener mucho tiempo, ¿no? Pero yo les preguntaría, ¿tener tiempo para qué? ¿Y qué va a hacer con todo ese tiempo? Sobre todo porque se supone que el tiempo que él está ahorrando lo va a tener cuando tenga 71 años. Yo no sé ustedes, yo no sé otras personas, pero yo a los 71 años lo más que voy a querer hacer es dormir y a lo mejor ver películas en mi casa, no sé, qué sé yo, porque ya la energía, estoy seguro que no me va a dar para ponerme a patinar o ir a la feria, ir a caminar un montón o a viajar, seguramente no, porque hay una función biológica que nos persigue que se llama vejez. Pero bueno, quiero que reflexionen en esto, me parece que es un capítulo muy significativo. Y a partir de aquí pues vamos a ver mayor interacción con los hombres grises y con su peor enemigo. ¿Quién será el peor enemigo de los hombres grises? Esa pregunta la dejo y bueno, pues ustedes contéstenla, ¿no? Comenten. Me voy a poner así un poco en el plan youtuber, ¿no? Comenten, dejen en los comentarios, en la caja de los comentarios, si es que pueden, ¿qué les está pareciendo la lectura? ¿No? ¿Qué les está pareciendo el libro de Momo? De pronto pudiera ser que es un libro muy complicado y también se vale, ¿no? Pero para eso estoy aquí y para eso es necesaria la socialización. Por supuesto que sería conveniente que estuviéramos todos reunidos en un solo lugar para poder socializarlo más, pero pues a falta de esa posibilidad nos ajustamos a las circunstancias, ¿no? Esperen los demás capítulos, los voy a ir subiendo pronto y pues cuídense mucho, hasta luego.